Estimadas y estimados estudiantes, mi nombre es Yael Quiroz y las y los acompañaré en esta segunda cápsula de puerperio en donde abordaremos los cuidados y acompañamiento de la mujer durante el puerperio fisiológico. Los contenidos de esta segunda cápsula son relativos al enfoque semiológico del puerperio, educación e indicaciones en el puerperio y recomendaciones de la OMS para este proceso. Para entender los cuidados y el acompañamiento de la mujer durante el puerperio, tenemos que tener como antecedente que el proceso reproductivo y específicamente la gestación y el parto, cuando son deseados, son sucesos que son trascendentales en la vida de las mujeres y sus familias y también en las comunidades y también puede representar un momento de gran vulnerabilidad. En este sentido, nace el concepto de maternidad segura, que de cierta forma se limita a mantener la integridad física por el hecho de dar a luz también a un rito importante de transición con un profundo significado personal y cultural para esta mujer y para su familia. Dado que la maternidad solo se da en mujeres o en personas con útero, los problemas de igualdad de género y violencia contra la mujer también están en el centro del problema del cuidado materno. Por tanto, este concepto de maternidad segura debe expandirse más allá que solo prevenir la mortalidad y la morbilidad materna, sino que debe acabar o debe abarcar, perdón, el respeto por los derechos humanos que son fundamentales en las mujeres y también debe incluir el respeto por la autonomía de la mujer, su dignidad, sus sentimientos, decisiones y preferencias, incluso también el acompañamiento durante este cuidado materno. Es así que nace el concepto de experiencia positiva y específicamente la experiencia positiva del parto, pero también la podemos ampliar a la experiencia positiva del proceso reproductivo, que va a ser en todo aquel concepto o todo aquel elemento que las mujeres desean como una experiencia positiva de parto que satisfaga o supere sus expectativas o creencias personales y socioculturales previas a este momento. Esto, específicamente cuando hablamos del parto, incluye dar a luz a un recién nacido sano en un entorno sin riesgos clínicos ni psicológicos y en continuidad con el apoyo práctico y emocional por parte de este acompañante o de los acompañantes que pueda tener durante su parto, así como la existencia de profesional clínico amable y que sea técnicamente competente. La mayoría de las mujeres van a desear un trabajo de parto y un parto fisiológico y también tener la sensación de control a lo largo de todo este proceso con una participación en la toma de decisiones y cuando sean necesarias o deseables que existan intervenciones médicas. También nace el concepto de una atención respetuosa en donde se recomienda esta atención que permita a la atención organizada y proporcionada de todas las mujeres de manera que mantenga su dignidad, su privacidad y confidencialidad. Esto asegurando la integridad física y el trato adecuado de las mujeres y que permita tomar las decisiones de forma informada y recibir apoyo continuo durante este trabajo de parto y parto. Y lo importante acá es que quiero que estos conceptos de maternidad segura, experiencia positiva y atención respetuosa los llevemos hacia la atención de puerperio, en donde nos vamos a basar en los derechos del nacimiento y también derechos reproductivos, en los que vamos a tener un derecho a estar libre de violencia y maltratos, derecho a obtener información, consentimiento o rechazo informado, derecho a la privacidad y confidencialidad, derecho a ser tratada con dignidad y respeto, derecho a la igualdad, a la no discriminación y a los cuidados equitativos, derecho a recibir cuidados médicos oportunos y en el nivel de salud más alto posible, y derecho a la libertad, autonomía, a decidir por sí misma y estar libre de toda coacción. Es por esto que debemos entender que van a existir derechos sexuales y reproductivos, pero también derechos de nacimiento, en donde van a estar fundamentadas nuestras acciones como matronas y matrones y deben ser respetados y deben ser validados también
por nosotras y por ustedes como futuras y futuros profesionales. En este contexto, entonces, se da la atención personalizada del puerperio, que por definición va a ser una atención integral y de calidad a la triada madre, recién nacido o recién nacida y acompañante, en donde se incorporan tanto los elementos de la atención de salud como la entrega de información y educación en el autocuidado y las principales herramientas para la crianza y para los cuidados de este recién nacido o recién nacida. Es así que durante la hospitalización, en esta sección de puerperio, la atención se tiene que basar en este concepto de integralidad de la salud y con un enfoque biopsicosocial y con la participación de todo el equipo multidisciplinario, en donde los objetivos generales de esta atención van a ser proporcionar a la puérpera y al recién nacido o recién nacida el apoyo y cuidados biopsicosociales de calidad que les permitan enfrentar la etapa del puerperio inmediato en las mejores condiciones, promoviendo su relación adecuada y oportuna con un entorno mucho más cercano. Y además ofrecer a esta madre recién nacido y o acompañante o también a la familia un posparto que facilite el proceso de familiarización desde este ingreso a un centro hospitalario hasta el alta, estableciendo también la derivación coordinada a un nivel de atención primario, en donde anteriormente se realizaron las atenciones prenatales y ahora se van a realizar las atenciones de posparto como una continuidad de la integración establecida en este periodo antenatal. Entonces, desde el enfoque semiológico, la atención del puerperio inmediato va a ser una vez que ha finalizado el parto. Por ende, esta mujer debe permanecer en observación rigurosa por 2 a 4 horas en una sala que esté habilitada para ello y que en lo posible sea contigua en la sala de parto o en la misma sala de parto. Debe vigilarse estrechamente el pulso, la presión arterial y la temperatura. Debe evaluarse además la retracción uterina, la pérdida de sangre genital, realizar un balance hídrico idealmente, aliviar el dolor si es que existiera y entregar el apoyo psicológico necesario. En esta etapa, además, el recién nacido o recién nacida van a realizar su periodo de adaptación transitorio. Entonces, generalmente se debe tener o se debe instar a tener unidades respectivas también para que estén atentos a esta adaptación del recién nacido. Idealmente, el recién nacido también y recién nacida también debe mantenerse junto a la madre durante este periodo, en donde, como ya habíamos dicho, hacemos una evaluación o un control de los signos vitales cada 1 hora o cada 30 minutos, una vigilancia del sangrado y de la retracción uterina, también cada 30 minutos a 1 hora, evaluación del dolor y administración de analgésicos y vigilar el primer amamantamiento y ayudar en el acople y favorecer el apego de esta mujer con su recién nacido. Luego de estas horas de observación, la mujer y el recién nacido o recién nacida se tienen que trasladar a una sala de puerperio en donde deben permanecer hasta ser dados de alta de la maternidad. Durante la estadía en esta sala de puerperio, la mujer y el recién nacido o recién nacida deben ser visitados y evolucionados diariamente por médico matrona para vigilar la evolución fisiológica que va a tener en este periodo. También detectar oportunamente cualquier patología y brindar apoyo psicológico que ayude a la mejor relación entre esta madre y este recién nacido, para además motivar y reforzar también las técnicas de lactancia materna. Normalmente, luego de estas horas de observación inicial, se trasladan las mujeres a la sala de puerperio en donde se va a realizar un control de signos vitales cada 8 horas por matrona. Va a haber también vigilancia del sangrado y de la retracción uterina cada 8 horas, evaluación del dolor y manejo de administración de analgésicos, se va a facilitar la lactancia y se va a realizar aseo genital, entre otros cuidados que se realizan en este proceso. Entonces, hablando estrictamente del enfoque semiológico que vamos a tener que tener en nuestras atenciones
durante el puerperio y durante la hospitalización principalmente de esta mujer es que vamos a gestionar el ingreso de la mujer a la unidad de puerperio, en donde verificamos los datos, los antecedentes y las condiciones generales de esta mujer. ¿Esto por qué? Debemos realizar el diagnóstico y debemos conocer cuáles fueron los antecedentes de este parto y son los antecedentes de esta gestación, dado que estos antecedentes me van a dar las condiciones o mi plan de atención durante el puerperio. Debemos hacer una identificación del personal que otorga la atención y además informar el lugar físico en el que se va a dar cuenta la atención. Esto quiere decir que debemos en todo momento identificarnos como matronas y matrones que vamos a realizar la atención, de comentarles quiénes van a ser el profesional o en este caso técnicos de enfermería que van a estar a disposición de ellas también y eh, de cierta forma dar los reglamentos básicos del horario de visitas, ubicación de baños, contarles que la primera vez que se vayan a levantar nos deben informar porque esta debe ser con ayuda, entre otros elementos. Al ingreso de esta mujer a la unidad se debe hacer un control de signos vitales enfocado en la presión arterial, el pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y la presencia de dolor según corresponda el estado de cada mujer. Esto para tener un antecedente o una foto principal de cómo recibimos a esta mujer en nuestra unidad y cuáles van a ser las principales necesidades que ella va a requerir. Se debe realizar también un examen físico general y obstétrico enfocado principalmente a pérdidas hemáticas, retracción uterina, coloración de piel y mucosas y a la presencia de dolor. Debe, tal como les había comentado, haber una vigilancia estricta del grado de retracción uterina cuando estamos hablando durante las primeras 24 horas y posterior a las 24 horas del parto hablamos de una involución uterina. Debe haber un control o una cuantía del sangrado, es decir, en las primeras 24 horas hablamos de pérdidas hemáticas y luego si es que hay presencia o no de loquios y esta presencia de loquios si es que tiene algún olor, color característico que pueda salir de la normalidad. Vamos a realizar la formulación de este plan según el diagnóstico que tengamos de esta puérpera y las características particulares de cada una y las indicaciones específicas que puedan tener. Vamos también a, si es que se requiere, a hacer una detección precoz de factores de riesgo psicosocial. Si es que también se necesita, vamos a solicitar una evaluación por psicólogo y o asistente social. Vamos a facilitar el espacio para que esta mujer aclare todas las dudas y realice consultas sobre el estado de su recién nacido y sobre su estado. Vamos a hacer un control diario de la evolución de puerperio con una frecuencia de controles según las condiciones que tenga esta mujer y las condiciones en las que se haya realizado su parto, ya que va a ser distinta el enfoque de la atención en una mujer que ha tenido un parto normal, un parto cefálico de vértice, o una mujer que ha tenido una cesárea, o una mujer que ha tenido un parto instrumental. Esto puede ser un parto con forceps. También se va a pesquisar y dar un tratamiento oportuno a las patologías o alteraciones que pueda tener esta mujer, realizando las respectivas derivaciones a especialistas cuando corresponda. Esto quiere decir que si tenemos a una mujer que tiene una patología, gestionar la observación acuciosa del médico o ginecólogo de la unidad para el tratamiento oportuno de sus patologías. Y toma de exámenes de control en mujeres que lo requieran con patologías preexistentes. También un tratamiento específico del manejo del dolor. En cuanto al enfoque semiológico y específicamente con relación al cuidado o a los cuidados de matrona matrón, cuando hablamos de el tipo de reposo que tiene que tener esta mujer, vamos a hablar de un parto de vértice que
debe tener un reposo absoluto por 2 a 4 horas cuando ha sido un parto normal y luego un reposo relativo. Un régimen común, un control de signos vitales cada 8 horas y una evaluación de dolor también cada 8 horas. La principal diferencia entre la atención de una mujer de parto de vértice espontáneo y parto con forceps va a ser el tipo de reposo. La mujer que tuvo un parto con forceps va a tener un reposo absoluto por 6 a 8 horas y luego un reposo relativo. Y la mujer que ha tenido cesárea debiese tener entre 6 a 8 horas de reposo absoluto y luego reposo relativo, con también una dieta que comienza de cero a una dieta o un régimen alimenticio de líquido a líquido y blando amplio. En este mismo plan de cuidados de matrona o matrón, debemos hacer una supervisión o un control del estado general de mamas, abdomen, útero, presencia de metrorragia, loquios, genitales o sutura y extremidades inferiores cada 8 horas, con una supervisión de lactancia materna regular y un control y generar o dar las instancias de aseo y control de higiene bucal y de higiene de genitales cada 8 horas también, y el manejo de vía venosa si es que se requiere también cada 8 horas. Finalmente, con relación a la deambulación asistida, esta mujer debe tener una deambulación asistida, quiere decir la primera levantada, posterior a las 6 horas posparto, en donde debemos ayudarla para que se pueda parar esta primera vez. Se debe hacer una evaluación del riesgo de úlceras por presión y el riesgo o la evaluación del riesgo de caída cada 8 horas. Va a haber específicamente en mujeres con un parto de vértice espontáneo, en caso de ser necesario, una evaluación por médico y también en caso de ser necesario y que sea pertinente una gestión de interconsulta según corresponda. Esta puede ser una interconsulta a, eh, a psicólogo, a asistente social y en caso de que exista una patología, la evaluación médica va a ir sí o sí, pero esta gestión de interconsulta puede ser, por ejemplo, a una evaluación por diabetólogo o evaluación a médico internista. Y en el puerperio no solo vamos a ver a la mujer, sino que vamos a tener que hacer un abordaje de este recién nacido y de forma general vamos también a hacer el ingreso a la unidad del recién nacido en compañía de su madre, verificando la identificación y el sexo de este, verificar los antecedentes de su nacimiento y los antecedentes de la gestación y realizar un examen físico en presencia de su madre o acompañante significativo. Realizar un control de temperatura y frecuencia respiratoria, determinar el plan de asistencia según el diagnóstico de ingreso, hacer un control diario de la evolución del recién nacido, cómo se ha estado adaptando al medio, cómo ha sido la evolución de este peso, cómo está el examen físico y dar indicaciones y evaluación de lactancia materna. También debemos mantener este sistema de vigilancia para la detección precoz de patologías. Eh, Específicamente en el puerperio se refiere a la toma de PKU y TSH según norma. También toma de exámenes si es que es necesario, toma de exámenes de laboratorio para el recién nacido. Un tratamiento cuando corresponda de cualquier patología o sintomatología que pueda tener el recién nacido y acompañamiento en la lactancia materna, tanto en técnicas de acople como también en técnicas de succión y deglución. Favorecer también la relación del acompañante o familiares de esta madre y recién nacido.
Desde el mismo enfoque semiológico vamos a incluir el manejo del dolor en el posparto y dado que el parto es una experiencia profunda y emotiva y también va a incluir la creación de vínculos con el recién nacido y el comienzo de la lactancia, se debe acompañar el dolor secundario a este trauma perineal, es decir, este trauma por un parto vaginal o una intervención por cesárea. En el caso de la cesárea, el alivio del dolor hará o el alivio del dolor se va a extender al periodo posterior a la anestesia y va a ser menos incómodo y va a favorecer también la relación madre-hijo. Se recomienda el manejo del dolor utilizando estrategias multimodales que comprenden el control del dolor en el posparto para permitir una movilización precoz, una nutrición enteral precoz también y la combinación de agentes analgésicos farmacológicos. El trauma perineal se va a poder originar por desgarros y puede acompañar un dolor de intensidad variable, ya que se va a originar en estructuras somáticas. A menudo se puede subestimar el grado de dolor que tienen las mujeres y el malestar asociado a este trauma. Con frecuencia el dolor va a interferir en las actividades básicas de la mujer, como por ejemplo la misma deambulación, sentarse, orinar y va definitivamente a repercutir negativamente en la experiencia de esta maternidad. Se va a disponer de muchas opciones para el manejo de este dolor, analgésicos sistémicos, técnicas analgésicas regionales y debe existir una monitorización de la paciente que incluya los signos vitales, la medición de la analgesia y los efectos secundarios, entre otros. También vamos a tener antiinflamatorios no esteroidales, que su mecanismo de acción se va a producir por la inhibición de la ciclooxigenasa y la síntesis de prostaglandinas, que son básicamente agentes de acción periférica. ¿Cuáles van a ser los principales que vamos a utilizar en el puerperio y en el puerperio fisiológico para mujeres que han tenido partos vaginales? Y estos van a ser el uso de paracetamol, que está reportado como seguro durante la lactancia y la dosificación va a ir desde 500 a 1 gramo cada 4 a 6 horas, o de ibuprofeno, que también está reportado como seguro durante la lactancia y van las dosis desde 200 a 400 miligramos cada 4 a 6 horas. También podemos acceder a piroxicam, naproxeno, diclofenaco y ketorolaco, pero los más seguros hasta el momento son paracetamol, ibuprofeno, piroxicam y naproxeno. Por otra parte, ¿cuáles debiesen ser los focos de la educación en el puerperio? Con relación a los cuidados generales, durante este periodo se debiese enfocar la educación a una alimentación equilibrada, a el consumo de líquidos, a la frecuencia de la higiene, actividad física, a la eliminación y pesquisa de alteraciones y a la consulta también acerca de estas alteraciones. Al reinicio de la actividad sexual, la orientación sobre la regulación de la fertilidad, prevención de infecciones como VIH, SIDA y también a la importancia de la atención precoz de la puérpera y su recién nacido en la atención primaria. El foco de educación hacia los cuidados del recién nacido debiese ir orientada, y en este sentido no es que vayamos a educar al recién nacido, sino que educamos a la mujer con respecto a los cuidados del recién nacido, lactancia materna, beneficios para la madre y el recién nacido que puedan existir, por ejemplo, el retiro del ajuar de Chile Crece Contigo, la licencia postnatal, el cuidado de las mamas para una adecuada lactancia materna, una técnica de lactancia adecuada, la frecuencia en que se va a realizar esta lactancia también, el higiene del recién nacido, el abrigo, la pesquisa de alteraciones y también la consulta de estas alteraciones en caso de que sea necesario. La importancia de la inscripción del recién nacido y o en el caso de que sea un mortinato en el registro civil.
También debiésemos orientar la educación hacia el rol que va a tener este acompañante en el puerperio y la importancia de la incorporación activa de este en la educación y en los cuidados del recién nacido desde el momento del nacimiento. Educación a el acompañante y a la familia, además, sobre los derechos legales de ámbitos o de ambos padres en ámbitos relacionados a licencias postnatales. La mujer posparto debiera permanecer hospitalizada en mujeres puérperas primíparas de 48 a 72 horas o en multíparas 48 horas de parto normal con un examen físico y obstétrico normal. También con un buen, perdón, y esto va a significar que tengan un buen estado general con ciclo vital normal, un útero retraído e involucionado con loquios normales, una episorrafia si es que eh, corresponde en buenas condiciones y con una técnica de lactancia adecuada. Las mujeres puérperas de cesárea deben tener una hospitalización o ser dadas de alta desde las 48 a las 72 horas posparto, también con un examen físico y obstétrico normal. Esto quiere decir que estén a febril al menos las últimas 24 horas y sin un foco infeccioso al examen físico. Un buen estado general con un ciclo vital normal, también un útero retraído y con buena tolerancia digestiva, con dolor tolerable en la zona operatoria y una herida operatoria sana y loquios normales, también con una técnica de lactancia adecuada. En este sentido, se debe educar con relación a la consulta precoz en caso de problemas que amenacen la instalación o la mantención de la lactancia. Corresponde, en este caso, grietas, congestión mamaria, dolor, mastitis o entre otras. Y se debe realizar un alta integral con las recomendaciones claras de autocuidado, de estrategias de afrontamiento de problemas más frecuentes de la crianza y con el registro escrito de las indicaciones médicas. En este sentido, la dieta o la alimentación debe ser completa, idealmente hiperproteica. Después de una operación cesárea, la realimentación debe ser gradual hasta que se haya evaluado la evacuación intestinal. En lo posible debe evitarse también la ingesta de alimentos que sean meteorizantes por efecto en el aumento del dolor, especialmente en mujeres que han tenido cesárea. La higiene general no debe descuidarse y también se debe educar con respecto a esto. La puérpera puede ducharse en forma habitual desde la primera levantada y el aseo genital debiese realizarse al menos 4 veces al día o cada vez que acuda a vaciar vejiga o intestino. El aseo genital o el aseo de la episiotomía debe realizarse también con agua corriendo y sin uso de jabón ni de otros elementos que puedan eh, generar molestias. También va a ser importante que se eduque con respecto al reinicio de la actividad sexual, si es que la involución uterina ha sido normal y la cicatrización del perineo ha sido adecuada, se pueden reanudar las relaciones sexuales a partir de los 45 días, luego de que la mujer ha tenido este inicio de método anticonceptivo para evitar que puedan tener una gestación no deseada durante esta cuarentena. Cuarentena me refiero durante estos 45 días posparto. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones al alta de la puérpera de parto normal? Les voy a dejar las indicaciones del alta de puérpera por parto cesárea para que ustedes las revisen. Son relativamente similares, pero hay algunos elementos que se modifican. La usuaria debe tener reposo relativo en su hogar, debe tener régimen común con abundantes líquidos o según la patología que pudiese tener. Debe tener un control con matrona o matrón entre los 3 a 7 días posteriores al alta, idealmente antes de los 3 días, en su centro de atención primaria. Debe realizar aseo genital frecuente con agua corriente.
analgesia solo en caso de necesidad y según la indicación, tal como ya habíamos mencionado, uso de paracetamol o ibuprofeno. Abstinencia sexual hasta que la episorrafia haya cicatrizado y la madre no elimine loquios. Esto va a pasar entre las 3 y 4 semanas posterior al parto, pero recordar que la mujer idealmente debe iniciar un método anticonceptivo para evitar gestaciones no deseadas y se debe ir con una ferroterapia, ya que todas las puérperas eh, van a tener pérdidas hemáticas producto del parto y se debe hacer esta ferroterapia posterior al alta. Importante va a ser que las mujeres consulten en el servicio de urgencia ginecobstétrica más cercano si es que presenta compromiso del estado general, fiebre, taquicardia, cefalea, tinnitus, fotopsia, loquios con mal olor, dolor genital o dolor uterino de reciente aparición o problemas con la episorrafia u otro elemento que a ella le pudiese llamar la atención. ¿Cuáles van a ser los elementos para el alta hospitalaria de este recién nacido o recién nacida? Las condiciones para irse de alta es que sea un recién nacido mayor a 2.000 gramos con una alimentación enteral establecida, es decir, que esté tomando leche materna idealmente y o fórmula y que tolere bien esta alimentación con un estado general con ciclo vital normal, un examen físico dentro de los parámetros normales, un cordón en proceso de momificación y el recién nacido debe no haber bajado más del 10% de su peso de nacimiento antes del alta. Además, el recién nacido debe estar inscrito en el registro civil con un examen PKU-TSH tomado, vacuna BCG y vacuna de hepatitis también deben haber sido instaladas o administradas y la evaluación por médico o médica y además por matrona o matrón. La educación a la madre de cuidados del recién nacido, la importancia del aseo diario del recién nacido, esto quiere decir aseo corporal, aseo umbilical, ocular, nasal, el limado de uñas y y el primer bañado de inmersión. Educar también sobre signos de alarma del recién nacido, como son el rechazo de la lactancia, la presencia de fiebre, decaimiento del recién nacido, signos de onfalitis, ictericia, crisis de cianosis o apneas. Y las indicaciones para este recién nacido claramente van a ser una lactancia materna exclusiva, un control en atención primaria, el aseo de cordón y el primer baño y también estar alerta a estos signos de alarma y acudir a la urgencia de su hospital más cercano, pero a la urgencia de hospital, eh, no una maternidad, sino que el hospital para que atienda o tenga urgencias de niños. Como esta mujer y este recién nacido además están incluidos en el programa Chile Crece Contigo, que es un programa que tiene una extensión desde la gestación hasta los 4 años de edad y actualmente hasta los 6 a 8 años. Los centros de salud y los centros de salud familiar o consultorios van a dar atenciones y acompañamientos a estas familias y va a haber una atención de puérpera o una atención de diada para esta madre y este recién nacido, en donde se va a realizar el acompañamiento y la supervisión del estado tanto biológico, fisiológico, anatómico de la mujer y del recién nacido y también se van a evaluar aspectos biopsicosociales. Estos controles se van a dar entre el tercer a cuarto día posterior al parto y se van a hacer o van a tener un enfoque semiológico muy similar al que ya hemos visto durante el puerperio, pero enfocado a la atención primaria, en donde van a tener además educación con respecto a cómo cuidamos a este recién nacido en la casa. Y finalmente, ¿qué dice la Organización Mundial de Salud
con relación a la atención durante el puerperio, hace recomendación de los siguientes principios. Cada mujer tiene el derecho fundamental de recibir tanto atención prenatal, del parto y puerperio que sean apropiadas. La mujer tiene un papel central en todos los aspectos de la atención, incluso participando en el planteamiento, realización y evaluación de la atención. Los factores sociales, emocionales y psicológicos son decisivos para la comprensión e instrumentación de una atención tanto prenatal, atención del parto y atención del puerperio apropiada. En este sentido, las recomendaciones son que el recién nacido debe permanecer con su madre cuando así el estado de salud de ambos lo va a permitir, y ningún procedimiento de observación del recién nacido justifica la separación que tengan estos. Debe fomentarse también el inicio inmediato de la lactancia materna, incluso antes de que la madre salga de esta sala de parto. Esto quiere decir que desde el momento del parto, la mujer debe tener contacto piel a piel con su recién nacido y deben tener también un inicio temprano e inmediato de lactancia materna. A nivel nacional y también a nivel institucional se deben identificar las unidades de atención obstétrica que respetan los aspectos emocionales, psicológicos y sociales de la gestación, el nacimiento y el puerperio, a modo de que funcionen como modelos a seguir de otras instituciones que realizan las mismas actividades. Y de forma global, los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan la utilización de nuevas tecnologías de parto que sean adecuadas, que sean respetadas, que incorporen los aspectos sociales, emocionales y psicológicos de tanto de la atención prenatal, del parto y del puerperio. Todo esto con la finalidad de tener una atención que sea respetada, una maternidad que sea segura y una experiencia positiva para la mujer de su proceso reproductivo. Es así que hemos dado por finalizada esta segunda cápsula de cuidados y acompañamiento de la mujer durante el puerperio fisiológico.